Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como otros videos jurídicos de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho. En esta ocasión vamos a revisar un tema bastante polémico y que tiene muy variadas interpretaciones. Les hablo, como ustedes ya lo vieron en el título de este video, de los principios generales del derecho. Este tema tiene tantas teorías y tantas interpretaciones que incluso hace que muchos profesores y estudiantes de derecho prefieran pasarlo por alto sin tener en cuenta lógicamente su importancia, al punto que si ustedes revisan algunos libros de introducción al derecho, los autores dedican solo unas cuantas páginas a este tema y prefieren que este sea abordado en libros de filosofía del derecho. Lo primero que quiero hacer con este tema para intentar no hacerlo tan lejano al estudiante es revisar para qué sirven, o mejor, cómo son utilizados estos principios generales del derecho en una legislación como la colombiana, puesto que el mayor problema de este tema, de por sí abstracto, no se presenta en su utilización, en cómo se utilizan esos principios generales del derecho, sino en saber cuáles y cuántos son estos principios, como lo veremos más adelante. Digamos que a la hora de fallar un caso, como ya lo hemos dicho en otros videos, el juez revisa la ley, la jurisprudencia, la costumbre, y si aún no es suficiente para tomar una decisión, si considera que todavía existen algunos vacíos, lagunas de la ley, debe utilizar, dice la misma Constitución de Colombia en su artículo 230, como criterio auxiliar de interpretación a los principios generales del derecho o a la equidad. Así lo dice también nuestro Código General del Proceso, cuando en el artículo 42 nos dice que son deberes del juez los siguientes: artículo 42, numeral 6, decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal. Ahí está nuestro tema, criterio auxiliar de interpretación, esos principios generales del derecho. Ahí podemos ver claramente cómo esos principios generales del derecho los utiliza el juez para llenar esas lagunas, para, como lo dice la misma norma, decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso concreto. En este punto considero importante mencionar lo que nos dice la Corte Constitucional de Colombia acerca de la utilización de los principios generales del derecho, en el que nos indica que se trata de un criterio auxiliar de interpretación. Nos dice la Corte lo siguiente, abro comillas: los principios generales del derecho se encuentran subordinados a la ley y solo constituyen un criterio auxiliar de la actividad judicial. Ello implica que bajo ninguna circunstancia es posible, a la luz del artículo 230 de la Carta, invocar un principio general del derecho con el objeto de derrotar o desplazar una norma jurídica vigente y que se encuentre comprendida por el concepto de ley. En adición a lo señalado, apoyarse en los principios generales del derecho no constituye un imperativo, en tanto que las autoridades se encuentran autorizadas también por el artículo 230 para acudir a otros criterios a fin de cumplir la función judicial. Cierro comillas. Miren qué importante esto que nos dice la Corte respecto a los principios generales del derecho como criterio auxiliar de interpretación y que en ningún caso puede desplazar a la ley si ésta no tiene ningún vacío o si no es oscura o si no presenta ninguna laguna a la hora de decidir. Todo lo que hemos dicho hasta este punto tiene que ver con lo que podemos llamar la parte sencilla del tema, en la que más o menos todos estamos de acuerdo. Sin embargo, como lo dijimos renglones arriba, el problema de este asunto comienza cuando vamos a revisar cuáles y cuántos son esos principios generales del derecho. Pues resulta que una cosa piensan los positivistas y otras los defensores del derecho natural, y dentro de esas escuelas existen también diversos criterios respecto a este tema. Los positivistas, por ejemplo, consideran que los principios generales del derecho están expresados en las normas positivas
y son sacados por inducción de ellas. Por su parte, los justnaturalistas los consideran como juicios de valor inherentes a la naturaleza del hombre. Están allí. Lo que hace el jurista es ir descubriendo esos principios y aplicándolos a medida que los va descubriendo. Es tan debatido este tema dentro de la doctrina que incluso el autor peruano Enrique Gersi manifiesta que tiene la sospecha de que ni son principios, ni son generales, ni son del derecho. Según él, porque cada autor, cada tribunal o cada escuela se refiere en un momento dado a algunas frases jurídicas generalmente en latín que, si bien engalanan el discurso, no deberían considerarse principios generales del derecho. Para el profesor peruano, el tema de los principios genera más preguntas que respuestas, pues pese a las constantes polémicas entre juristas, no existe una lista definitiva de estos principios. Otros autores, como el profesor colombiano Carlos Medellín, consideran que los principios generales del derecho vienen del derecho romano, por lo que en su libro La Interpretatio Iuris y los principios generales del derecho nos trae una lista de los que para él serían estos principios, los cuales vamos a ver más adelante en este video. El profesor Medellín nos dice también que en ocasiones en el derecho moderno y en la jurisprudencia actual se confunden reglas y principios con simples brocardos o frases seductoras. ¿Pero qué será eso de brocardo? ¿Qué es un brocardo jurídico? Pues es una especie de frase, una máxima, un aforismo jurídico generalmente dicho, expresado en latín, que nos trae un concepto, que expresa un concepto, una regla vigente, pero que en ningún caso se trata de un principio propiamente dicho. Como ejemplo de estos brocardos, el profesor Medellín nos menciona los siguientes: dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley, el cual no constituye un principio general de derecho. Fraus omnia corrumpit. El fraude lo corrompe todo, el cual es muy utilizado por la Corte Constitucional, pero para el doctor Medellín no constituye un principio general de derecho. Detengámonos entonces en este punto. Debe quedar claro que este no es un tema cerrado, que algunos jueces, tribunales o doctrinantes consideran que existen unos principios generales del derecho que pueden o no serlo para otros juristas. Y es precisamente esto lo que aviva cada día la polémica respecto a este importante tema. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos videos los ven en su mayoría estudiantes de derecho que imaginamos están buscando una lista de estos principios, vamos a apegarnos a la lista presentada por el doctor Medellín, no sin antes indicar que existen otras escuelas que no comparten la tesis de que los principios generales del derecho son en su totalidad los que vienen del derecho romano. Para el doctor Medellín, estos son los principios generales del derecho que vienen desde la creación de la ciencia jurídica, es decir, desde por allá del derecho romano. Sin embargo, no es una lista taxativa, sino enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los únicos principios generales del derecho que ustedes van a encontrar. Para el autor puede haber otros principios. Nos habla el doctor Medellín de la buena fe, de dar a cada cual lo suyo. No se debe dañar al prójimo. Abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la imprevisión de los contratos, la teoría de la apariencia, la teoría de la simulación, el fraude a la ley, el error de derecho, la responsabilidad civil extracontractual, la teoría de la causa. El contrato es ley para las partes. Ustedes van a encontrar este principio como pacta sunt servanda. No hay derecho sin acción. El actor debe probar. La cosa juzgada. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. La madre siempre es cierta. La persona moral. El animus y el corpus para la posesión. Lo que no es de nadie es para quien lo tiene. Nadie da más de lo que tiene. Nadie está obligado a lo imposible. En lo que está más, siempre está lo menos. Los derechos adquiridos. La condonación del dolo futuro no vale.
las cosas de género no perecen. A nadie le es lícito alegar su propia culpa. El derecho en exceso se convierte en injusticia. El derecho público no se altera por pactos privados y la justicia es darle a cada uno lo suyo. Pese a esta lista que nos presenta el autor, también nos manifiesta que es imprescindible que se haga en el país por parte de las altas cortes y de la academia un trabajo juicioso de identificación de los principios generales del derecho, pues según él, al revisar las sentencias de la Corte Constitucional, pudo identificar que este tribunal ha hecho alusión a por lo menos 162 principios desde su creación en 1991, algunos de los cuales no serían principios generales del derecho. Termino este video con una lista de algunos de estos principios que nos entrega el autor en el libro antes mencionado. Les recuerdo, son principios que ha manejado la Corte Constitucional de Colombia, que muchos de ellos, considera el doctor Medellín, no son principios generales del derecho. La autodeterminación de los pueblos, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la carga dinámica de la prueba, la confianza legítima, la contradicción de la prueba, la cosa juzgada, el debido proceso, la democracia participativa y pluralista, la dignidad humana, la economía y la celeridad procesal, la efectividad de los derechos, la estabilidad laboral, la favorabilidad, fraus omnia corrumpit, ya lo vimos ahora, el fraude lo corrompe todo, la igualdad, la imparcialidad del juez, el indubio pro reo, el indubio pro operario, la irrenunciabilidad en materia pensional, entre muchos otros. Recordemos que el autor destacó 162 principios que han sido manejados por la Corte Constitucional. Digamos entonces como conclusión que este no es un tema al que ningún autor o profesor de derecho pueda darle un cierre indicando cuáles son los únicos o definitivos principios generales del derecho, al punto que la Corte Constitucional de Colombia dice lo siguiente al respecto. Abro comillas. La Corte estima necesario destacar que no resulta posible ni deseable una elaboración conceptual completa de tal categoría, es decir, de los principios generales del derecho, dado que, de una parte, ello no le corresponde a una decisión judicial de control abstracto, y de otra, la Corte no puede actuar como árbitro de una disputa teórica que ha dado lugar a los más complejos e intensos debates de filosofía del derecho y teoría jurídica. Cierro comillas. Hemos llegado al final de esta lección. Los invito a darle like si les gustó y a compartir este video para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.